de verano. El doctor Forriol Campos es actualmente catedrático de cirugía, ortopedia y traumatología en la Universidad de San Pablo, en Madrid, y una amplia trayectoria como profesor. Fue miembro titular de la Universidad de Alcalá en Madrid, fue profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, también consultor en el Departamento de Cirugía y Ortopedia, y ahí desarrolló el laboratorio muy reconocido, lo inició y lo desarrolló el Laboratorio de Ortopedia Experimental durante el año, desde el 90 al 2005. Se ha formado tanto en Austria como Alemania y Holanda. En este periodo del 2005 al 2010 tuve la suerte de conocerlo y compartir durante el periodo de 2 años, un mes, con él en el centro de investigación que lideró y desarrolló en el hospital del FREMAP, que es el hospital del ART de Mafre, donde tuve mi primer contacto con lo que era la investigación experimental, y en ese momento él estaba desarrollando el laboratorio de biomecánica, y me acuerdo que nos daba muchos consejos y muchas charlas que en ese momento yo era muy chico y poco entendía, pero con el paso de los años la verdad que uno retoma todas esas conversaciones y lo ha aprovechado muchísimo. Tiene más de 100 publicaciones indexadas, más de 200 publicaciones no indexadas, autor de 15 libros y colaborador en más de 60 capítulos, sobre todo centrado en biomecánica, reparación ósea y regeneración del cartílago articular. Ha participado en diversos proyectos tanto en España como en Europa. Ha dirigido 46 tesis doctorales, presidente de la Sociedad Española, director de la revista de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, es el actual presidente de la SLAOT. Es editor asociado del Journal of Orthopedic Research Surgery. Seguramente este debe ser uno de los títulos que tiene, que fue director científico de la Conmebol y apasionado del fútbol como es. Imagino que lo habrá disfrutado mucho este periodo. Y creo que esto es lo único que compartimos en el currículum, que tenemos la misma pasión por el deporte y por los mismos clubes. Y más allá de compartir una cerveza, nos dimos el gusto de ver campeón al Madrid de la Champions. Así que le agradezco enormemente la participación al doctor Forriol Campos, que esté hoy con nosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla, así lo dejamos a él que inicie su presentación. Como digo, es uno de los líderes en investigación, muy reconocido en el campo, y tuve la experiencia de estar con él durante un mes en el 2009 y 2008, y después volver en el 2009, y son de esas personas que sin saber te van hablando y te dejan de muchos consejos que uno los toma a lo largo de la carrera. A mí me ha servido como consultor en muchas oportunidades que lo he llamado, así que nada, es un placer tenerte acá con nosotros, Paco, y te doy inicio para que empieces con tu presentación. Muchas gracias, muchas gracias, Tomás. Y aquí estamos, haciendo 2 gallinas aquí compartiendo una noche de verano. Voy a ver si consigo. ¿Puedo compartir ya la pantalla? Sí, ahí está liberado. Porque tiene que estar abierto el PowerPoint, ¿no? Para poder. O es simplemente apretar. Sí, si lo dejas abierto ya el PowerPoint, Ya vas está, abajo a ya Share está. Screen. Este es. Qué chora. Un momento. Oh, no. Por ahí conviene que tenga abierto el PowerPoint, doctor, Sí. antes de Está compartir compartiendo. la pantalla. Hasta dice que está compartiendo. Antes. Sí, lo tenía abierto, Por ahí pero. salir. Creo que está aquí. Dice. ¿Ya está? ¿Lo están viendo? Está perfecto. Ahí está. Sí, con poner iniciar presentación vamos a ver bien. Vale. Ahí estamos, perfecto, Paco. ¿Lo ven? Sí. Pues Perfecto. habíamos hablado de dar algunas ideas sobre la investigación en ortopedia y sobre todo de carácter muy general, para ver un poco cómo está la situación también en estos momentos, y luego si nos quedase tiempo, pues hablar ya de una forma concreta sobre cómo preparar una publicación para una revista científica, y una revista, en nuestro caso, sobre todo enfocado a la ortopedia. Claro, dentro de lo que es la investigación, en los últimos años hemos pasado, y si pensamos un poco, hemos ido a una velocidad tremenda, porque prácticamente muchos de los que estamos aquí esta noche recordamos cuando tuvimos nuestro primer ordenador y no sabíamos muy bien lo que se podía hacer con aquello. No hace tantos años, y mucho menos
Internet y mucho menos pues lo que es manejar el móvil de una forma integrada con todo tu sistema, donde hoy nos parece un sueño el poder recibir un PDF, poderlo enviar a imprimir, el poder incluso mandárselo a otras personas, etcétera, etcétera, que, perdón, ¿por qué hace esto? Es. Claro, pero lo que es ciencia realmente no aparece en el vacío, ni mucho menos hay que estar esperándola para recibirla, sino que fundamentalmente pues hay que apoyarse y hay que leer y hay que saber lo que han hecho antes que nosotros y hay que estar leyendo continuamente. Y una prueba de ello son pues las citaciones, que muchas veces no se hacen bien, pero que tienen mucha importancia porque es una forma de estudiar lo que otros pensaron, que a lo mejor no lo pudieron desarrollar porque no tenían tampoco no tenían tampoco los medios para poder conseguir otros resultados. Otro aspecto que creo que es muy importante es que hoy en día confundimos muchas veces lo que es el hospital, lo que es la universidad, con lo que es la investigación. Y eso puede hacernos perder, y nos hace perder muchas veces, la visión realmente de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque publicamos o investigamos, entre comillas, por tener un grado superior en la academia o también en el hospital. Por otra parte, la medicina, lo que es la salud, lo que es la sanidad, cambia continuamente. Y si se fijan, aquí he cogido 2 años porque son 2 números mágicos, pero se podía hacer entre 40 años, entre 20, cómo van cambiando la situación. En 1900, 2000, fíjense la edad de la muerte, de la edad media de vida, pues eran 46 años a principios del siglo XX y 78 a finales del siglo XX. Las causas, como a principios del siglo XX eran las infecciones, eran los accidentes, eran también muchas muertes de nacimientos y niños, mientras que a finales del siglo XX pues estamos con el cáncer, los infartos, las demencias y también los fallos orgánicos. Antes la gente no moría con incapacidades. Actualmente es frecuente que una persona esté 2, 4 años de media con una incapacidad antes de la muerte. Y por otra parte también la financiación ha cambiado mucho cómo se hacía a cómo se hace en estos momentos. ¿Por qué ha progresado la cirugía ortopédica? Pues fundamentalmente porque ha habido un desarrollo tecnológico muy grande, pero también porque durante muchos años, hoy ya no se hace tanto, pero hubo mucha investigación en biomecánica. También nacieron las subespecialidades, la gente se fue especializando en campos cada vez más concretos y luego no hay que olvidar que aunque todo no ha sido bueno, hay también una cooperación muy importante con la industria. Es verdad que la industria domina los pasos, son ellos los que dicen cuándo un producto interesa y cuándo no interesa, pero de alguna manera eso también nos ha ayudado a poder hacer una investigación interesante y puntera. Hay otro aspecto que creo que es importante. Esto es el índice más o menos de un libro de cadera que era muy común y que se leía mucho por los años 80-85, que es el tronzo de cadera. Si ahora cogemos el índice, muchos de los temas que ahí se tratan prácticamente seguro que nunca se lo han planteado para traerlo al Ateneo. La estotomía femoral, la operación restauradora, la artroplastia biológica, las artrodesis, la resección, son cirugías que hoy en día apenas tienen y sin embargo faltan muchas de las cosas que hoy en día se hacen que no están en ese libro. Es decir, que solo en prácticamente, estamos hablando 40 años, 30 años, ha habido un cambio que muchas veces no nos damos cuenta, pero que ha sido muy importante lo que ha evolucionado también nuestra especialidad. Sin embargo, tenemos una cirugía ortopédica que hay que decir que es poco científica, que es muy empírica. ¿Por qué? Pues que no sabemos cuándo se cura una fractura. No, cuando una fractura no es que no se cure, sino cuándo podemos decir que esta fractura ya está consolidada. También es verdad que hay una gran carga asistencial y luego un aumento de la población activa muy grande. Y entonces hay accidentes laborales, deportivos, por emigración, que esto también lo ven mucho en Buenos Aires y se ve aquí. Llegan gente de países donde tienen patologías o enfermedades que nosotros desconocemos, que no hemos visto desde hace muchos años. Hay mucho más tiempo para el ocio, lo cual hace que también haya mucho más deportista de fin de semana. Y por supuesto hay unos cambios demográficos, que esto nos está haciendo cambiar mucho la perspectiva de nuestra especialidad. En el futuro habrá que dedicarle mucho más tiempo al estudio de la osteoporosis o de los implantes para huesos osteoporóticos de lo que se está haciendo actualmente. Otro problema que se está planteando también y que creo que es importante
y que lo tenemos todos presente, es como las especialidades no solo han nacido especialidades, subespecialidades, sino que también se van solapando unas con otras. Y así tenemos que hoy en día la cirugía de la columna vertebral la puede hacer un traumatólogo, pero también la puede hacer un neurocirujano. Un tema que antes no les interesaba, hoy en día cada vez están más interesados. Y como pueden ver aquí también otro aspecto que donde hay mucho conflicto puede ser la mano y sobre todo, por ejemplo, el túnel carpiano, que en muchos países, esto sobre todo está visto en Estados Unidos, todavía lo hacen muchos traumatólogos, pero cada vez lo hacen más cirujanos plásticos, lo hacen más cirujanos generales y sobre todo también neurocirujanos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues realmente lo que es el concepto de salud y bienestar, ya lo hemos dicho antes, también ha cambiado la formación del médico y también está cambiando la educación sanitaria de la población. Hoy la gente va ya con lo que han leído, sobre todo en Internet, en el doctor Google, y ya vienen diciendo lo que tienen y el tratamiento incluso que hay que darles. Pero además fíjense que esto es para verlo rápidamente, no vamos a dedicarnos a ello. Cuando en 1992 las 20 compañías más importantes, la más importante era una petrolera, pero la 10ª era una farmacéutica y la 19 era otra farmacéutica. Si se fijan, en 2008 y en 2018 prácticamente no hay ninguna farmacéutica. Ahí está Johnson & Johnson, pero no es por las prótesis de la número 11 del mundo, sino es más por los productos de niños o por los productos de limpieza que por realmente. Es decir, que también lo que es la industria ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Tenemos las redes sociales que nos permiten, como estamos haciendo ahora, una mejor comunicación, evitan desplazamientos, permite una formación asequible para todo el mundo, una información inmediata y menos costes. Y eso es un aspecto que hay que saberlo valorar también. Pero además vivimos en un mundo que gracias a estas redes sociales, piense que para llegar a 100 millones de clientes en teléfonos fijos se necesitaron 65 años en todo el mundo. Para tener 100 millones de clientes Facebook necesitó 5 años. Y cuando salió el Pokémon Go, se necesitaron 25 días para que hubiesen 100 millones de clientes. Esto hace que también haya, de alguna manera, la medicina participe de esto, porque también nos podemos beneficiar de estas redes sociales para llegar a más gente y para informar mucho mejor y para incluso poder hacer una cirugía o una investigación o incluso también una medicina más preventiva. Esto lo relaciono también con la inteligencia artificial, que es un aspecto que cada vez está teniendo más importancia, sobre todo ahora en oncología y en cardiología, pero que en algún momento llegará también a nuestra especialidad. Claro, todo esto en la investigación, como hemos visto, interviene en muchos aspectos muy distintos, desde las ideas que uno puede tener hasta el ambiente, la universidad, la industria, los hospitales. Por otra parte, es muy importante cuál es el gasto que tiene en investigación y desarrollo cada país. Y esto se nota en los resultados. Evidentemente no todo va a ir a ortopedia, ni todo va a ortopedia, pero de alguna manera al final, aunque esto habla de todo tipo de patentes, piense el número de patentes por millón de habitantes, el país que aquí más tiene de Europa es Suiza, un país muy pequeño, pero sin embargo tiene muy claro que su fuerza no está solo en el turismo, sino que también está en el desarrollo científico, porque para estos países tan pequeños, sobre todo, cada vez es más importante hacer una buena inversión y sobre todo porque es una inversión de futuro y es una inversión nacional el tener patentes. Dentro de lo que es el aspecto de la innovación, uno podría pensar, bueno, a mí se me ocurre una nueva prótesis de cadera y yo la lanzo. Pero esto no es así, porque las prótesis, igual que todos los implantes, tienen sus ciclos de innovación. Las casas comerciales frenan el desarrollo muy rápido, entre otras cosas porque es muy costoso sacar un nuevo producto y necesitan que pase un tiempo para poderle sacar beneficios y poder sacar partidos. La innovación está en mejorar la recuperación de los pacientes, que estos son aspectos de los que se habla muy poco, y también de que el proceso quirúrgico tenga un coste-beneficio, es decir, que se hagan cirugías que al final tengan muy buenos resultados y cada vez sean más baratas de hacer. Pero son aspectos que no nos interesan tanto o de los cuales tampoco se habla tanto. Muchas veces viene la industria con sus, vamos a decir, con sus suturas para el manguito rotador, y si pones 4 hileras va a ser mucho más, porque habrá un estudio biomecánico que demuestra que es mucho más resistente que las 2 hileras.
esos son aspectos que no tienen ningún interés científico. Pero, sin embargo, hay otros, como les decía, que creo que sí que se están olvidando. Y lo que intenta la industria es muchas veces diferenciarse de sus competidores, no tanto como innovar o introducir un nuevo producto. Fíjense cuáles han sido las superventas dentro del interés de la industria farmacéutica, sobre todo farmacológica. Fundamentalmente son productos relacionados con enfermedades donde intentan encontrar su nicho, donde intentan una enfermedad que no tiene tratamiento. Si yo consigo un producto que sobre todo son anticuerpos monoclonales, un producto que sirve para esa enfermedad, me voy a hacer con el mercado mundial, ya no tanto con el de la Argentina o el de Latinoamérica o el del continente americano, sino de todo el mundo. Y fíjense como los grandes productos, las superventas han sido, o mejor dicho, estos son laboratorios importantes que han comprado un, un, un desarrollo farmacéutico para una enfermedad por unos precios que muchas veces son, como pueden ver, enormes. Y sin embargo estamos hablando de la esclerosis múltiple, de la psoriasis, de la dermatitis atópica, del carcinoma uroterial, es decir, patologías que son muy concretas y que afectan a todo el mundo. Investigar hoy en día siempre se parte de una buena idea, pero lo primero que hay que plantearse es si esa idea tiene valor, si tiene algún interés, para qué va a servir eso. Se comienza uno a desarrollar, investiga, intenta protegerla, porque si no, no tiene ningún sentido. Comienza con el desarrollo, intenta lanzar el producto, pero necesitan unos fondos y sobre todo una comercialización que si no hay una compañía detrás, poco vamos a poder hacer con nuestra idea. Se quedará aparcada o se quedará incluso, habrá alguna compañía que tendrá interés y en cualquier momento dirá que ya no le interesa y la deja ahí y nosotros no podemos hacer nada sobre ello. Antes, si ustedes han oído hablar, recuerdan, si hablan con gente de más edad, verán que antes uno tenía una idea, tenía unos sentimientos, unas percepciones, desarrollaba un prototipo, lo aplicaba a los pacientes sin decirle nada a nadie y lo comunicaba con un póster o con una presentación en un congreso y lo lanzaba, incluso muchas veces patrocinado por él. Todo esto ha cambiado radicalmente. Hoy se necesitan estudios experimentales, hoy se necesitan hacer ensayos clínicos, hoy se necesita una evaluación, se necesita publicarlo en revistas de cierto prestigio y sobre todo hay que registrarlo o bien por la FDA, que es lo que todos quieren, o por también el mercado CE para poder tener una venta a nivel mundial o a nivel, por lo menos, digámoslo, de continental. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, este es un caso de fémur distal con las placas bloqueadas, ve que cuando uno busca trabajos en Medline sobre esos temas, sobre esos implantes novedosos, ve que la mayoría son estudios clínicos, que no hay ningún ensayo clínico, que en este caso hay muy pocos comparativos y es que además el autor que ha desarrollado el implante tiene 7 de los trabajos y hay fondos comerciales en 6 de los trabajos. Quiere decir que muchas veces esto de las publicaciones relacionadas con las innovaciones en los implantes no es tampoco sencillo. Y por otra parte tenemos nuevas tecnologías, como pueden ser los PRPs, como pueden ser las células mesenquimales, etcétera, etcétera. Pero es importante comprender los resultados propios, saber nosotros cómo funciona realmente, cómo nos va ese producto. Hay que saber comparar los resultados, hay que revisar la bibliografía y sobre todo empezar muy despacio. Hablaba antes de la inteligencia artificial en medicina, les decía que ya en oncología se están haciendo estudios donde se analizan tipos concretos de tumores con personas concretas, con una edad concreta, con un peso concreto, en un sitio concreto, donde nos hacen algoritmos para decir cuál es el mejor tratamiento para esas personas. Evidentemente, la investigación a nuestro nivel fundamentalmente tiene que salir de las universidades y de los hospitales universitarios. Y yo creo que hay que dar más énfasis a lo que es la investigación. Hay que desarrollar una actividad docente, una actividad clínica, pero esto lleva siempre a, como ocurre con este Ateneo, pues al pluriempleo, que uno tiene que dedicarse a dar clases, a investigar y a ver también pacientes. Y muchas veces la carga es muy importante o demasiado fuerte como para poder encontrar tiempo de una cosa que no nos va a dar dinero para poder hacer investigación. Bueno, este es el caso de España, de los especialistas que entran en el sistema MIR, de los especialistas que se quedan o de la gente que se queda sin poder hacer su especialidad, cómo va a evolucionar con el tiempo. Los que salen de las universidades cada vez son mayores,
cada vez hay menos plazas para hacer la especialidad y por lo tanto es un problema que también se está planteando de cara al futuro. Aquí tienen los médicos presentados y los médicos que salen de las facultades. Cómo queda ahí un gap de gente. Esto se solucionó durante unos años con el número clausus, pero políticamente no interesó y lo quitaron de forma silente, pero lo quitaron los políticos para no enfrentarse a los padres y es un problema que se está planteando de cara al futuro. Y esto lo pongo porque es un caso español, pero me imagino que pasará lo mismo en Argentina y en muchos sitios. ¿Faltan o sobran médicos? Pues nadie lo sabe y nadie lo puede decir. Nadie sabe dónde están los especialistas, nadie sabe el número que hay, nadie sabe el número, el nombre, el número de porcentaje de mujeres, hombres, nadie sabe gente que se pueda dedicar o encontrar formas para que la gente se pueda dedicar a investigación. Esos no cuentan, no interesan. Y entonces estamos metidos en un problema de la gestión sanitaria que al final, lo tiene que resolver uno mismo porque si no, no puede salir adelante. Otro tema que me parece que es importante que tengan en cuenta es que cuáles son los 100 artículos más citados en cirugía ortopédica y traumatología. Estos son artículos, los 100, que están citados entre 1.700 veces y 350 veces. Solo hay un artículo publicado en el siglo XXI. Todos están publicados en inglés y todos están publicados en 11 revistas. Es decir, que prácticamente son revistas fundamentales. Los 5 artículos más en los primeros puestos son los que están citados más de 1.000 veces. Están citados más de 1.000 veces. Pero claro, si uno va a ver cuáles son esos artículos, pues la verdad es que ve que la mayoría son americanos, luego hay algunos ingleses, unos suecos, Canadá, pocos rusos y uno de la India, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que fíjense quiénes han escrito esos artículos. Muchas veces gente, en la mayoría, gente que murió hace más de 20 años. 40 años o incluso más todavía. Es decir, ¿esto qué nos dice? Que los artículos que más se citan son los artículos que todos vamos citando porque todos copiamos del que los ha citado previamente y los ponemos. Hoy en día yo creo que hombre, NIR, la clasificación se sigue manteniendo, Salter, su clasificación se sigue manteniendo. Vale, son citaciones, pero que realmente, o Ilizarov se sigue citando, pero realmente muchas veces son autores que en teoría están muy superados. Pero tenemos esa tendencia a coger lo que otros han dicho antes, volverlo a repetir, y esto crea como un efecto de bola de nieve que yo creo que muchas veces en las revistas no se deberían permitir el hacer referencia a artículos más allá de 10 años, por poner un número así aleatorio, pero fundamentalmente para intentar coger solo lo que es lo más novedoso. En esos 100 artículos, la mayoría son artículos clínicos, hay 24 que son experimentales, pero no hay ningún estudio aleatorizado, es decir, que son estudios fundamentalmente de casos clínicos y sin grupo control. Y eso sigue valiendo y se sigue manteniendo y se sigue utilizando como la evidencia científica hoy en día. Y para ir terminando, solo señalar un aspecto que me parece importante y es que tenemos el peligro de los medios de comunicación. Muchas veces la investigación se confunde con los medios, se confunden con noticias que salen en los periódicos o en la televisión o en la radio o en internet y la gente viene pidiendo esos tratamientos de los cuales no sabemos cuál es ningún efecto y a veces nos vemos obligados a hacerlo. O muchas veces somos nosotros los que provocamos el que salgan estas noticias para darnos notoriedad y esto creo que es un daño muy grande para la investigación. Yo quisiera terminar porque con esta diapositiva que vuelvo a citar a una persona que murió hace ya 12, 14 años, no, 15, 16 años, que es Maurice Müller, que cuando crearon Lao hizo este trípode que yo creo que, o a mí por lo menos me sirve y creo que no ha variado mucho, para poder hacer un desarrollo en ortopedia, para poder realmente hacer investigación, para poder llenar un poco todo ese campo, que no solo sea el laboratorio y que no solo sea y para que realmente el trabajo nuestro de cada día tenga un sentido, pues hay que apoyarse en estas 3 patas que de alguna manera están unidas entre sí y que confluyen en algunos puntos entre ellas, que es la formación, es la enseñanza, hay que formarse, pero también hay que saber enseñar y sobre todo, todo esto tiene que venir a partir
de la evaluación de nuestros propios casos, de nuestros propios pacientes. Por eso es tan fácil decir aquí, pues uno publica lo que ha evaluado, uno enseña lo que conoce y uno se forma para poder evaluar mejor todavía a sus pacientes. Creo que es una regla que ayuda mucho a poder hacer investigación, sobre todo en un hospital como el que tienen, un hospital de prestigio, como el que tienen, un hospital relacionado con universitario, un hospital donde ya se ha hecho otra investigación desde hace también mucho tiempo. Esta era un poco la introducción general con la que yo quería empezar. Tengo otro artículo que si quieren podemos continuar con él, o si quieren hacer alguna pregunta podemos parar también. No, podríamos seguir ¿Sí? y después hacemos las preguntas al final. Vale. Me parece muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Sí. Yo no lo veo. Bueno, les decía que me parece que es importante el dar algunos consejos. Muchos ya lo sabrán y muchos ya lo han tenido experiencia y muchos dirán, pues tampoco es una cosa como para enseñar. Pero yo creo que es una de las conferencias que a mí me han pedido muchas veces, que las he dado muchas veces y sobre todo con gente joven, porque me parece realmente importante. Y me parece importante porque, como ahora luego veremos, el resultado final, y lo volveré a repetir luego, el resultado final de la investigación es publicar. Si uno no publica, no es difícil que pueda decir que está investigando. Es verdad que esto podría tener matices y los podríamos de alguna manera hacer ciertas connotaciones, pero que creo que es una verdad que es ineludible y en la que coincide todo el mundo. Este es un artículo que salió en el Journal británico hace algunos años, pero que para que vean que realmente ya señalaba que las publicaciones en revistas indexadas es el reflejo de los resultados clínicos y de la investigación de un traumatólogo, y además que es el conjunto de lo que publica la gente de un servicio o de una universidad o de un hospital es lo que da realmente prestigio a esa institución clínica. Esto es un estudio que hicieron con 15 revistas, las más importantes en ortopedia, entre 2000 y 2004 en Medline, y se clasificaba por países y se consideró las publicaciones con el número de habitantes de cada país y con la inversión del PIB o con el porcentaje del PIB de esos países. Y analizaron un total de más de 13.000 artículos. El 92% de esos artículos estaban publicados en 15 países, de los cuales casi la mitad eran Estados Unidos. Esto es realmente un sesgo, pero es un hecho que hay que conocer. Y, sin embargo, en función de la población, los países que más publicaban eran Suecia, Suiza, Finlandia, Noruega, Dinamarca, etcétera, etcétera. Es decir, fíjense que la mayoría son países con poca población, pero países que tienen una investigación muy fuerte. Influye la lengua. Evidentemente, los países como mediterráneos y el Japón tienen eso, se nota que tiene un sesgo, porque es mucho más fácil para un americano, para un inglés o para un alemán o para los escandinavos que dominan la lengua inglesa el poder entrar en estas revistas. Y luego con países con mayor número de publicaciones por habitante, pues están relacionados también con los fondos que dedican a la investigación. Realmente la investigación ya saben que se basa en el método hipotético deductivo. Uno plantea una hipótesis, que se nos olvida muchas veces, y deduce de ahí una serie con unos objetivos, deduce de ahí una serie de consecuencias y llegan a una conclusión. Son hipótesis generales lo que se formulan. A partir de esa hipótesis vamos deduciendo las consecuencias que tiene. Luego comprobamos esas consecuencias y discutimos la hipótesis, cosa que muchas veces se nos olvida. Muchas veces la discusión es simplemente una revisión de lo que hay en la literatura y tiene que estar basada o fundamentada en la hipótesis que nosotros hemos hecho. Hay que tener en cuenta que cuando presentamos resultados científicos, datos científicos, siempre hay un artificio y además hay que hacer una adecuación que sea de tipo estético. Es decir, esta foto es una foto que tomé en un congreso de la Academia Americana donde limpiaban las rayas del suelo de los zapatos con este palo y esta pelota de tenis. Bueno, pues realmente es un desarrollo, no sé si está patentado, pero es un desarrollo científico interesante. Pero cuando nosotros publicamos un trabajo,
primero, no podemos contar todo lo que hemos hecho, porque serían a lo mejor 150 páginas y los trabajos están reducidos en su tamaño. Y además hay que contar las cosas de forma que queden bien, de que se puedan leer, con lo cual hay que tener también un estilo. Y esto es importante porque muchas veces uno dice, ¿cómo no me han publicado una cosa tan importante que he hecho? Seguro que es o porque no se ha sabido hacer o porque no se ha sabido presentar. Y esto creo que es el tema de esta charla, y de lo que se trata es de hacernos pensar cómo poder tener más éxito o tener mejores resultados con nuestras publicaciones. Como les decía, en todo proceso de investigación hay primero una idea, unas hipótesis, se planea un diseño, hay que tener en cuenta los regulatorios y sobre todo los datos éticos, hay que ejecutarlo, hay que recoger los datos, hay que tener los resultados y hacer una estadística adecuada, y luego pues hay que aceptarlo, hay que saberlo presentar para poder hacer luego las revisiones que nos aconsejen y hasta que es aceptado el trabajo. Es verdad que publicar para nosotros es importante, luego lo veremos, pero también hay que tener en cuenta que es un negocio editorial. Hoy son muy pocas las editoriales buenas que hay en el mundo y controlan todas las revistas. Pero sin embargo es una necesidad importante para el científico, porque nos mide la calidad y porque marca también el trayecto profesional de una vida. Y además en el currículum de cada uno de nosotros, tiene que haber cirugías, tiene que haber clínica, tiene que haber gestión, tiene que haber investigación. Uno puede decir que ha hecho muchos proyectos, pero si no ha publicado, algo ha fallado ahí, y por lo tanto se necesita también para el currículum. ¿Y por qué se publica? Pues pueden ser muchos los factores que nos animen a publicar. Por una parte puede ser para enseñar. Por otra parte puede ser también para hacer currículum, en nuestro currículum vitae. Pero muchas veces también puede ser para agradecer favores. A mí me pusieron un trabajo, pues yo haré un trabajo para ponerle al que me puso a mí. Entonces, de alguna manera, fíjense cómo también la escala de valores en las publicaciones varían mucho. Hay motivos nobles en la publicación. La búsqueda de la verdad, verificar o falsear una hipótesis original, contribuir a dignificar la existencia del hombre, aportar algo a la ciencia. Hay motivos que son aceptables, que es cumplir con un trabajo. Yo estoy en un laboratorio, pues me dicen que tengo que investigar, para eso tengo que publicar. Y así demuestro que estoy trabajando. Mantener el rango académico. Yo, si quiero ser profesor de un tipo o de otro, necesito tener publicaciones, y eso me permitirá también ascender en la carrera profesional. En algunos casos, no siempre, hay también obtener beneficios económicos, y sobre todo muchas veces pues hay un reconocimiento social con premios, entrevistas, etc. Y hay motivos egoístas, que es la investigación rutinaria o ficticia, que es hacer lo mismo que han hecho otros. Es muchas veces la falta de ambición o originalidad, es decir, repetir continuamente lo que ya está hecho, o simplemente lo que nos dicen. ¿Por qué no miras sin plantearnos absolutamente nada y simplemente por ampliar la lista de publicaciones? Y esto hay también aquí un mecanismo que se llama el efecto salchicha, que es una publicación cortarla como si fuese un salchichón, una salchicha, y de una publicación que sería una que podría entrar en una revista buena, a lo mejor sacamos 3 que no entrarán nunca en una revista buena, entrarán en revistas algo peores, con menor índice de impacto o sin índice de impacto, pero que nos aumentan nuestro currículum. La publicación va a depender de la revista o la editorial, va a depender de los objetivos del trabajo y va a depender también de la estructura del trabajo. Es decir, sería inútil mandar un artículo de prótesis, de una revisión de prótesis de cadera en 40 pacientes a una revista de biología molecular. Pues evidentemente hay que saber también qué trabajo estamos haciendo y a qué revista lo queremos enviar. Y luego en la publicación hay una deontología, hay una ética que es muy importante. Primero, y la más importante, es la deontología del estilo. Es decir, hay que leerse la información por los autores. Hay que conocer la técnica de escribir y sobre todo la ética de la publicación. Y seguir las normas, porque ayudan al orden y a la autocrítica también. Decía un autor decía que las normas eran un tratado de moral, porque realmente muchas veces se reciben trabajos, cuando uno revisa, se reciben trabajos donde la bibliografía está puesta de una manera, donde
donde la introducción es de otra manera, donde no se ha leído absolutamente nada de lo que esa revista exige. Y eso da una señal o da una señal de ese investigador muy pobre, muy pobre. Hay que publicar lo negativo y lo positivo. Muchas veces el no saber o el decir que una cosa no funciona puede ser útil para que otros no sigan por ese camino. La verdad es que hay que hacerlo mucho mejor para que tenga éxito en una revista. Hay que procurar tener calidad en la publicación y, sobre todo, hay que mirar los índices bibliográficos para poderlo hacer en revistas que sean buenas y en revistas que tengan impacto. Hay elementos, hay manuales de estilo. Hoy cada día hay menos, pero bueno, más o menos las revistas, si uno lo lee tranquilamente, las revistas lo siguen y más o menos ahí está explicado. Ya muchas revistas te dicen cómo hay que escribir para esa revista. Y eso hay que leerlo y hay que conocerlo. Muchas veces se repiten, muchas veces uno ya lo sabe y lo que tiene que tener en cuenta es pequeñas variaciones, pero tampoco necesita leerlo. Pero sí que al principio, y sobre todo en gente joven, yo recomiendo que se impriman y que se lean con detenimiento. Hoy en día el online, lo que hablamos antes también, ha facilitado mucho el poder enviar trabajos, el poder recibir las correcciones, el poder revisar con tranquilidad lo que se había enviado, solo cambiar algunas cosas, si las fotos también dejarlas y cambiar solo el texto, y eso facilita mucho. Y otro consejo es no tener prisa. Es decir, muchas veces nos lanzamos a ver si puedo mandarlo mañana. No pasa nada porque un trabajo llegue una semana más tarde. Luego el editor lo va a tener a lo mejor 10 días ahí parado, o sea que no tiene tampoco ningún interés, o los revisores van a tardar más tiempo del que deberían y por lo tanto hay que tomarlo con tranquilidad y si terminarlo, es preferible terminarlo bien y hacerlo bien a enviarlo con prisa y luego arrepentirnos de haberlo hecho. Todo trabajo tiene este esquema, es lo que se llama la IMRD, que es la introducción, el material y método, los resultados y, por último, la discusión con una conclusión final. Esto es un esquema que sigue utilizándose, que sigue siendo fundamental. Luego, por supuesto, está el título, la introducción y también están la bibliografía, las conclusiones, pero lo que es el corazón del trabajo son estos 4 apartados que son los que uno tiene que desarrollar, porque luego ya lo que es el título o lo que es el abstracto o lo que es el resumen viene de aquí, pero igual que la conclusión va a venir de aquí. ¿Qué objetivos me he marcado? ¿Qué es lo que yo he visto en mis resultados? ¿Cuál es la conclusión que yo saco? Igual que la bibliografía, pues es un añadido. Pero esto es la parte fundamental del trabajo. Y esto es lo que hay que saber escribir primero. Hay que escribir con claridad, hay que escribir con sencillez, hay que ser muy precisos. No vale, y esto se lo digo porque es muy importante, es mayor que o es menor que. No, en un trabajo científico es 1,27 veces más menos 0,16 que el otro. Hay que ser muy precisos en eso. Hay que ser muy organizados. No se olviden de lo que hemos visto antes, de cómo hay que organizarlo. Y sobre todo hay que ser muy honrados. No hay por qué inventarse nada. No es necesario. Es lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos obtenido y eso es lo que contamos. Bueno, luego mandar siempre los trabajos a doble espacio. Ya algunas revistas incluso te dicen con qué letra tienen que ir, pero eso no es tan importante. Y muy importante, a doble espacio, las páginas numeradas y las líneas numeradas, porque eso ayuda mucho cuando se hacen las revisiones. Y uno le puede decir, miren, en la línea 56 cambie esto por esto, y uno sabe ya de qué le están hablando. Bueno, la primera página casi siempre es el título, que tiene que ser sencillo y comprensible de todo lo que se ha hecho el trabajo. Si es un trabajo de experimentación animal, si es un trabajo clínico, tiene que estar de alguna manera reflejado en el título. Por ejemplo, si hacemos un trabajo en ratas o en corderos o en ovejas o en lo que sea, o en canguros, siempre hay que ponerlo en el título. Estudio experimental en canguros. Hay que poner un título abreviado. Luego viene el nombre de los autores y apellidos. Nosotros somos latinos y funcionamos con 2 apellidos, el de la madre y el padre, pero en los trabajos anglosajones, para evitar problemas desde el principio, procuren poner siempre el mismo nombre, porque si no luego los trabajos se dispersan y aparecen, es difícil de correlacionar cuando aparecen 2 apellidos, muchas veces en las revistas ponen el segundo apellido como principal, etcétera, etcétera. Hay que poner el centro de trabajo, a quién va destinada la correspondencia del trabajo y si hay conflicto de intereses. Hoy en día ya se pide ya dan unos PDFs que se rellenan donde prácticamente lo del conflicto de intereses se tiene que especificar y firmar claramente cada uno de los autores que participan. Hoy en día muchas revistas ya también exigen
que se ponga, que se diga en cada uno de los artículos cuál es la labor que ha realizado cada uno de los autores que se ponen en el trabajo. A continuación vendría el resumen, que casi siempre es estructurado. Objetivo, material y métodos, resultados, conclusión. Y esto hay que ponerlo en 250, 300 palabras. Yo les iba a decir que esto es la parte más importante de un trabajo, porque esto es lo que, cuando nosotros vamos a Medline, cuando nosotros vamos a Internet, lo que aparece siempre es el resumen. Y eso es lo que va a hacer que yo lea un trabajo o no lo lea según el interés que me despierte ese resumen que yo veo ahí. Procurar que la conclusión sea la misma que ponemos luego en el trabajo. Y es un tema complicado porque hay que explicar en 250 palabras pues las 25 páginas que nosotros hemos escrito. También es importante las palabras clave. Acúdense que sean útiles para que luego se busquen. Si ustedes quieren que su trabajo se cite, procuren que sean palabras muy amplias, palabras que recojan para cualquiera que quiera manguito rotador, entre por hombro, por ejemplo, que ponga hombro. Y ya sé, eso va a llegar a mucha gente que está interesada en temas del hombro y a lo mejor no es el trabajo que buscan, pero les ven el abstract y les puede interesar. La introducción tiene que ser sencilla, como máximo 2 folios, nunca una histórica, nunca en el 1911, fulanito de tal, explicar cuál es el background, el fondo del trabajo, por qué nos ha animado a hacerlo, y evitar echarse flores. Somos los primeros, no hay ningún trabajo publicado. Esto que muchas veces aparece es una tontería porque si uno busca en Internet, seguramente todo lo que hemos hecho ya alguien antes lo ha intentado o lo ha hecho y a lo mejor incluso hace más de 100 años. Procuren que haya siempre una hipótesis y unos objetivos para desarrollar esa hipótesis. Si ustedes tuviesen 2 o 3 hipótesis, eso lo desarrollan en trabajos distintos, pero intenten no mezclar nunca hipótesis. En algunas ocasiones, y esto no se tolera, no se permite casi nunca, el poner un trabajo donde se ponga una parte clínica con una parte experimental en animales y mezclar las dos cosas. Eso tiene que ser una cosa muy complicada para que se pueda admitir. Es mejor hacer el estudio clínico y después en otro artículo el estudio experimental. No mezclar las cosas. Les decía, ser sencillos, ser claros y tener muy claro lo que queremos presentar. El material es la población, los pacientes y la metodología. Eso es la garantía de calidad de cómo está hecho el trabajo. Es lo que permite homologar un estudio. El diseño tiene que ser correcto y hay que ser detallados. Sin grandes rollos, pero muy detallados. Tal vez aquí es donde hay que a escribir más. ¿Por qué? Pues porque su trabajo, si a mí me interesa, yo lo tengo que poder repetir con su misma metodología, con la metodología que ustedes me han presentado ahí. La población de estudio y siempre ya lo que es material y métodos y resultados siempre se escribe en pasado. Nunca en presente, siempre ya como una cosa que ya está hecha y que está cerrada. Lo otro, la discusión puede quedar abierta y se puede escribir como uno quiera. La introducción la puede escribir uno, se debe escribir en presente, pero el resultados y material y métodos, recuérdenlo siempre en pasado. Bueno, de aquí es donde se explica lo del comité de ética, que está aprobado nuestro trabajo por el comité de ética, el comité de experimentación, sin dar referencias al del centro. Es decir, estudio que fue aprobado con el número tal y tal por nuestro comité de ética de nuestro hospital, no del hospital italiano. O el comité de experimentación de nuestro hospital o de nuestra universidad, no la Universidad de Buenos Aires o el hospital italiano. Y siempre se ayuda a decir, y esto una tontería, parece una tontería, pero es muy importante, que todos los pacientes que están incluidos en el estudio han firmado el consentimiento informado. El diseño de los pacientes, hay que explicar la admisión de los pacientes que se han perdido, cómo se han evaluado, los controles que se han hecho, las estrategias que hemos realizado para que el trabajo sea objetivo, cómo hemos visto que se ha cumplido el estudio, el análisis estadístico que se han hecho, cómo se han recogido los datos y cómo se han tratado los datos, que es un aspecto también que a veces se olvida y es muy importante. Un aspecto que hay que tener en cuenta, hay que mostrar los hallazgos, pero aquí viene siempre la pregunta, ¿todos o simplificar? Bueno, se puede simplificar, para eso están las tablas y ahí puede decir mucho, pero procurar que no sea muy largo, pero sí que dar todos los datos que nosotros podamos enseñar. Evidentemente, nunca poner comentarios en nuestros resultados, ni hacer discusiones de nuestros resultados, eso se deja para luego. Poner los resultados fríos, tal como los hemos obtenido,
que uno vea realmente cuál ha sido el resultado del trabajo. Procurar que haya un equilibrio en el texto, es decir, las figuras y las tablas, no repetir los resultados. Si en una tabla pongo la edad y la altura de los pacientes, pues no lo explico ya por escrito. Si lo explico por escrito, lo quito de la tabla. Muchas veces esto, igual que las fotografías, si hay una figura que me demuestra un hecho, pues simplemente reflejar en la figura y no poner nada más en el texto. Como les decía, no se olviden de escribir en pasado. Y por último estarían las tablas y las figuras, que van siempre al final, se mandan siempre después, al final. Las figuras hay que explicarlas en un folio aparte. Tienen que estar individualizadas, es decir, cada figura va separada de las otras. No hacer montajes, que eso lo hace luego la revista. Nosotros simplemente decimos figura 1A, 1B y 1C. Y explicamos el pie de figura de la 1A, de la 1B y de la 1C. Figuras con calidad. Ya como pone ahí al final, con una calidad de 300 píxeles por pulgada, que es la máxima que se aprecia en el papel. Poner las figuras exactas, las necesarias, no más. Poner gráficos y evitar los modelos que sean estándar. Es decir, si estamos hablando de fracturas de fémur, no vamos a poner una figura de un fémur. Eso ya se da por hecho que se conoce. Únicamente lo que está relacionado con nuestro trabajo. Ser claro con las tablas, sin bordes, sin colores, sin rellenos, sin abreviaturas y únicamente lo necesario. Es decir, hoy en día hay mucha tendencia a hacer tablas muy largas, pero luego son tablas que no se leen o que la gente es muy difícil que las tenga en cuenta. Y viene la discusión, que aquí sí que se dice que es la parte donde uno demuestra su capacidad investigadora, porque aquí es donde hay que desarrollar la imaginación, donde uno es completamente libre para hacerlo, donde se puede especular e incluso hacer elucubraciones sobre el futuro, y también hay que explicar, por una parte, las ventajas del diseño que hemos elegido, hay que hacer comparaciones con la literatura, con la bibliografía. Las conclusiones pueden estar o separadas o integradas dentro de la discusión y que sean las mismas que hemos puesto en el resumen. Y un aspecto muy importante que no está puesto aquí, que es también tenemos que contar al final, antes de las conclusiones, cuáles son las limitaciones de nuestro estudio. Es decir, hemos obtenido estos resultados, pero es verdad que la población era poca, que es una enfermedad que es muy rara conseguir pacientes y es muy difícil que tengan un seguimiento, no sé, lo que ustedes quieran, pero es bonito que uno sepa dónde falla o dónde podría fallar su estudio, a pesar de que esté muy orgulloso de él. Hay una página de agradecimientos y esto donde ahí se pueden poner a todo el mundo que ha participado en el estudio. Una persona que ha traído el sobre, que nos ha traído un sobre, no tiene por qué figurar como autor, pero sin embargo sí que la podemos poner en agradecimientos. ¿Quién ha pagado ese estudio? Los técnicos de laboratorio, gente que ha colaborado recogiendo muestras, enfermeras, lo que ustedes quieran. Eso va siempre en agradecimientos. Y las revistas no les molesta que se ponga una lista grande de agradecimientos. Hombre, en algunos casos se ve el agradecimiento a mi papá y a mi mamá, se sigue viendo estas cosas. Bueno, pues tampoco eso es muy aconsejable, pero sí que hay muchas personas que han participado en el estudio que no son autores del estudio y sin embargo podrían ir en esa parte. Y luego está la bibliografía, que parece ser un problema porque es muy fácil, Vancouver es muy fácil. Vancouver deja muchas posibilidades, pero al final siempre más o menos es lo mismo. El nombre y una inicial, separado por comas, el título del artículo, punto, la revista, tal como figura en la abreviatura de revistas médicas, punto, el año y luego el volumen y la primera página y la última. Hay pequeñas variaciones, hay revistas que el año lo pone después de los autores, pero eso es saber lo que quiere cada una. Pero al final esto es lo que es Vancouver, no es más que esto. Generalmente las revistas citan los autores por orden de citación, se ponen la bibliografía por orden de citación, pero bueno, que eso algunas siguen prefiriendo el índice alfabético. Eso no es Vancouver. Vancouver en eso deja libertad absoluta. Vancouver lo que hace más o menos, lo que ha hecho es más o menos este esquema, desarrollar este esquema para que lo utilicen todas las revistas del mundo. La bibliografía, citar lo que hemos leído, evitar las autocitas, que eso está muy mal visto, aparte eso no contabiliza para nada. Seguir la normativa de revistas y buscar trabajos originales
trabajos que sean de interés realmente para nuestro artículo, no llenar por llenar con lo que hemos hecho. Hay un proceso, hay un momento de ética, hay una ética importante y sobre todo está relacionado también con el caso de la autoría. ¿Quién es autor de un trabajo? Pues el que ha participado en la concepción y diseño del trabajo, el que ha hecho el análisis e interpretación de datos, el que ha redactado o revisado el trabajo y el que ha firmado siempre la aprobación final del trabajo. Esos son los autores. Nadie más o nadie que no cumpla con esto puede ser o debe ser un autor. Esto hay que evitarlo, lo que se llaman las autorías honorarias. Gente que figura sin cumplir con requisitos. Muchas veces es por el cargo que ocupan y no han hecho nada en el trabajo. Y también las autorías ficticias, que es lo que antes hablamos de fragmentar una publicación para tener muchos resultados, para tener muchas publicaciones, o repetir una publicación, o lo que se llama la rueda de autores, que es yo te pongo mi trabajo, tú me pones en el tuyo, y así vamos haciendo. Yo hago 3, tú haces 3, pues hemos hecho 6. Es decir, son aspectos que hay que evitar porque primero porque no son éticos y segundo porque no favorecen absolutamente a nadie. Bueno, hay unos peligros. Artículos sin interés y sin resultados, la autoría falsificada y el plagio, o sea, copiar lo que otros han hecho, y la publicación repetida. Es decir, que a lo mejor estamos continuamente con el mismo tema, que en unos casos hay 150 pacientes, en otros hay 120, en otros hay... y son resultados distintos de la misma cosa. Hay otro aspecto que, si me preguntan, ¿recomendaría publicar en una revista argentina? Yo pongo aquí revistas en español. Yo creo que es muy bueno, sobre todo para la gente que empieza, para aprender a escribir, para enseñar, porque usted puede publicar en la mejor revista del mundo, pero a lo mejor en la Argentina no la lee nadie, mientras que la de la revista de la Asociación Argentina, ese mismo resultado más o menos, o esos datos, los puede dar a conocer a los que están con ustedes, a los que están cercanos a ustedes, a los que están en los hospitales. No tiene un valor. La publicación no tiene un factor de impacto grande, no es una publicación que esté indexada, no es una publicación, pero sí que tiene una repercusión que puede ser en momentos determinados interesantes para ustedes. Para enseñar a esa gente que está alrededor nuestro, para darse a conocer, que tampoco es malo, para conocer a otras personas que le van a llamar porque están interesados con lo que ha hecho y para relacionarse, que me parece que es bueno también. Y es una forma de perder el miedo. Cuanto antes empiecen a escribir, y si lo hacen en español, pues mucho más fácil que en inglés, pues para poder coger el hábito de escribir y para que poder desarrollar trabajos que luego ya vendrán los trabajos en inglés o en revistas mejores. Yo creo que esto es un poco el resumen de esta charla, es que a publicar se aprende escribiendo, de lo más sencillo a lo más difícil. Empiecen por revistas españolas y vayan aumentando. El factor de impacto es importante, pero requiere esfuerzo y calidad, que no siempre se tiene al principio o que no siempre se tiene con algunos datos. Los más veteranos exigen a los más jóvenes que les publiquen en revistas de impacto y debería ser al contrario. Es decir, el residente no está para publicarle a nadie. El residente está para ayudar y aprender a publicar. Aprender cómo se hace una publicación. Y eso lo tiene que aprender de gente que tenga más edad. No enfadarse nunca y saber que el editor siempre tiene razón. Porque el enfado lo único que nos va a llevar es a no publicar y a crear un ambiente. Y mucha gente ha dejado de publicar porque un día le rechazaron un trabajo y él considera que era muy buen trabajo. Yo conozco alguno, te digo que esto existe, pero es una pena, porque al final piensen que 2 revisores, un editor, pues son personas que ajenas a nosotros, que nos pueden enseñar mucho, porque lo que nos mandan a veces tendrán más razón, otras veces menos, pero siempre nos va a enseñar. Y luego, publicar al fin y al cabo es un afán por mostrar la calidad del trabajo de cada día. Y eso a mí me parece que es importante. Cada publicación debe contribuir sustancialmente en cada campo y cada artículo debe contener toda la información necesaria para que otros científicos puedan repetir nuestros resultados. Y fíjense, cuando antes les enseñaba lo de Müller con la investigación, como la publicación aquí tiene un aspecto que es muy importante, tanto para evaluar como para enseñar, como para formar. Es fundamental tener y hacer publicaciones. Y esto es todo lo que yo les quería comentar. Y no sé si quien tiene alguna pregunta o queréis alguna cosa, pues encantado. Buenísimo, No, primero que nada, muchas gracias. agradecerte, Francisco. Muy clara. Gracias a La vosotros. verdad Sí, que
muy interesante y sobre todo hay muchos residentes conectados y médicos jóvenes como yo y médicos experimentados también, y la verdad que a todos nos aporta desde todos los puntos de vista. Yo te quería hacer una pregunta puntual. Uno sabe que es difícil escribir, pero también es muy difícil desarrollar una lectura crítica. Y hoy en día, cuando vamos a las revistas por ahí de mayor impacto, encontramos en una misma edición, con quizás en 2 meses de diferencia, un mismo trabajo con resultados totalmente opuestos. ¿Y por qué crees que sucede esto? Y si vos ves a tiempos cercanos alguna especie de regulación en cuanto a las editoriales y publicaciones, mismo lo que mencionabas de las fragmentaciones, o uno lo ve en los congresos también, si crees que en algún momento eso se va a regular, si lo ves cercano o es algo difícil de conseguir. Eh, Hay un aspecto ahí que has señalado que yo creo que es importante, y es cuántas comunicaciones que se presentan en los congresos que luego no se publican. Y eso me parece que es un problema que también está ahí, que habría que comentarlo o habría que intentar solucionarlo. Mira, ahora con el COVID, las grandes revistas del mundo las grandes revistas se han estado pegando por tener resultados. Y estoy hablando de JAMA, de Lancet, de New England. Muchos de esos resultados que han publicado se han visto que eran falsos, pero ha habido un interés fuertísimo por tener datos, por ser las primeras que decían algo. ¿Por qué? Por lo que os decía al principio, por lo que he señalado en un momento determinado, porque las editoriales son un negocio. Ahora están queriendo sacar publicaciones que no pasen por las editoriales, que sean solo de Internet, pero eso es muy difícil si no tienen revisores. Entonces yo veo que es un problema. Yo ahora estoy intentando recoger firmas, a ver, pues para intentar cambiar esto. Sobre todo, yo publico, yo reviso, yo incluso edito. Y yo ahora veo un trabajo que me interesa porque estoy publicando una cosa y es un trabajo de hace 10 años, 5 años, o 20 años o 50 años, me da lo mismo, y entro en el Journal of Bonn y me piden $30 o $50 por descargar ese trabajo. Entonces, quiero decir, estamos en un mundo que es un negocio y todos se pegan por tener índice de impacto, porque las revistas pelean por tener índice de impacto, para eso necesitan cosas que se lean. Y para que se lean les da lo mismo si está publicado o no está publicado. Hoy en día ya una revista, cuando tú recibes una revista más o menos buena, sabes que ese trabajo tiene un porcentaje X de texto que está copiado de otro sitio. Y no tanto copiado al pie de la letra como que está sacado de otros artículos. Claro, si tiene más de un 20% se rechaza automáticamente. Pero eso hoy es un programa informático que lo permite hacer. Y eso es una gran ventaja, ha sido una gran ventaja. Pero realmente no sé si es la única solución. Creo que hay que ir por ahí. Pero para mí lo más importante es cómo conseguir que haya una serie de revistas que sean únicas para todo el mundo y que no sean un negocio de una editorial. Por ahora me parece muy difícil para que terminar con eso, pero tendrá que ir cambiando porque no puede ser. Es muy difícil. De todas formas, si tú has tenido una experiencia con 100 prótesis de cadera, es muy difícil decir que hay otro señor que ha hecho con 80 y que no lo publique él y que lo publicas tú. Eso va a ser muy difícil, pero realmente tendrá que ir cambiando porque tampoco se puede ajustar todo al número de publicaciones que tiene una persona. Es decir, que tú seas un buen profesional o un buen cirujano porque has publicado mucho o eres mal cirujano porque has publicado poco, o que tengas una plaza porque has publicado mucho o has publicado poco, tampoco es justo del todo, ¿no? Pero bueno. Doctor, ¿y qué opina de los estudios multicéntricos? Que hay veces que vemos estudios que se hacen en distintos lados y por ahí no es la misma, por ejemplo, si es técnicas quirúrgicas y al final no es la misma técnica que hacen en cada uno de los lados. Yo creo que los estudios multicéntricos deberían ser controlados por la comisión ética o la comité de experimentación. Es decir, para que sean iguales en todas partes y para que tengan un valor real, porque es muy importante. Hay patologías que son
que a lo mejor en tu hospital se operan 10 al año, o 10 o 5 al año, y hasta que tengas una casuística importante van a pasar muchos años. Entonces es muy bueno que haya hospitales del mismo país o de diferentes países que colaboren con esa patología, pero alguien tiene que regular que esos estudios sean realizados de la misma manera por todos. Y eso depende de que haya un coordinador que se encargue de eso, ¿no? A mí me parece que son muy interesantes, sobre todo, hombre, para comparar muchas veces, es decir, tú pones una prótesis, yo pongo otra y comparamos nuestros resultados, puede ser interesante, y además fuera de todo eh, de todo comercio, eh, es decir, fuera de las compañías, porque estamos comparando prótesis diferentes en los mismos tipos de pacientes de la misma manera. Entonces, quiere decir que pues hay trabajos ahí que pueden ser muy interesantes, y igual que patologías o técnicas que a veces se hacen pocas al año, pues que puedan tener un cierto valor porque las estudian en muchos sitios. Yo creo que en ese sentido son estudios muy, muy importantes. El problema está que a lo mejor en el hospital italiano tienes no sé, una plataforma de fuerzas que te permite medir de una manera que en el otro hospital están midiendo con un goniómetro. Entonces, claro, o con una báscula de baño. Entonces, claro, son resultados que no se pueden comparar, o son resultados que no se pueden integrar. Y eso es lo que hay que cuidar cuando se hace un estudio multicéntrico, ¿no? Que sea una metodología igual para todos. Bien, ahí tenemos una pregunta. Santiago, Bon Giovanni, ¿querías preguntar vos? Sí, yo quisiera hacer una pregunta, Dale. agradecerle nuevamente al doctor Forriol la presencia y la verdad que la presentación muy clara, en un lenguaje muy, muy claro, creo que ha podido llegar a cada uno de nosotros. Y yo quería preguntarle sobre su apreciación esta que ha mencionado, que los veteranos le exigen a los más jóvenes que le publiquen. Pero resulta que, al menos en nuestro medio, parece poco frecuente que uno le dé esa capacitación y que le enseñe al menor a publicar. Muchas veces le exigimos algo entonces que nunca le enseñamos. Entonces yo quería preguntarle a usted si consideraba importante generar un espacio estructurado, programado, que esté incluido en la currícula del residente o del fellow, para que ellos logren esta capacitación. Y de ser así, de ser afirmativa su respuesta, ¿cuándo se implementa eso? ¿Cómo hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se toma contacto con investigadores de otros sectores? ¿Se da dentro del servicio de ortopedia? ¿Cómo es que usted piensa esta capacitación? Vamos, hay muchas formas, ¿no? Cuando estuve en FREMAP, hice un taller de publicaciones. Entonces, hacíamos varias cosas, ¿no? Es decir, que cogía a los residentes, era solo con los residentes y yo, o sea, para que no hubiese influencias de que el jefe, de que estás trabajando con un tema del jefe. Entonces, yo lo que hacía era todos los artículos que me mandaban para revisar, yo los guardaba. Quitaba como van ciegos, la mayoría van ciegos, o sea, tampoco tenía ningún interés. Y entonces hacíamos un taller que era que ellos hacían la corrección, ¿no? A veces lo hacían fuera, otras veces lo hacíamos al principio juntos y luego lo iban haciendo fuera. De forma que yo ya había hecho la revisión previamente. Ya había mandado incluso mi opinión a la revista y a lo mejor estaba publicado. O sea, pero bueno, eso tampoco ellos sabían. Entonces, pero claro, yo ya me conocía el artículo. Entonces, pues a ver, se lo llevaban y al día siguiente nos reuníamos y cada uno hacía, por decirlo así, una crítica, ¿no? O sea, decir qué cosas cambiaría él, qué cosas tal. Esa era una forma. Y la otra era recoger datos y, bueno, lo que era un artículo, es decir, recoger datos y escribir los resultados, por ejemplo, de trabajos que a lo mejor eran míos y que yo tenía ahí un Excel con datos y les explicaba un poco. Entonces, con eso tenían que escribir material y método y tenían que escribir los resultados. Entonces, luego ya empezamos con revisiones de bibliografía y a escribir la introducción. Pero eran cosas muy sencillas. Por ejemplo, muchas veces eran simulaciones. Por ejemplo, vamos a escribir un trabajo sobre cirugías de esguince de tobillos operados con la técnica tal y que
y que tenemos 50 y que lo que queremos ver es si es mejor hacer la técnica de Watson-Jones o ponerle una prótesis, por poner cosas de esas totalmente absurdas, ¿no? Entonces, con eso tenían que hacer una introducción. Y entonces, para eso había que ver la bibliografía un poco, tenían que repasar y tenían que pensar cómo casar dos cosas tan inconsecuentes, incongruentes, incoherentes, como era una prótesis de tobillo o un Watson-Jones, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eran ejercicios de este tipo, pero lo hacíamos una vez al mes con la idea sobre todo, de que empezasen a soltarse a escribir y que perdiesen el miedo. Entonces, lo que habías escrito, lo leías públicamente con los 5, 10, 15 residentes, que era un espacio cerrado, no participaba nadie, era una forma de decir que no es eso de hacer una sesión clínica donde la gente se puede reír o una persona con más experiencia puede decir, eso no se dice así, eso se habría que haber dicho o tenías que haber leído no sé qué. No, esto era una cosa de lo que hagas está muy bien hecho, pero sí que trabajaban y sobre todo creo que era muy importante porque aprendían a ver las cosas, porque cuando tú les decías, mira, yo en este artículo lo hubiese rechazado por esto, por esto y por esto, o lo hubiese aceptado, pero creo que habría que cambiar esto, esto y esto, porque son detalles pequeños que enseñan mucho a la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo desgraciadamente luego ya cuando dejé aquí el laboratorio se acabó aquella experiencia, pero a mí es un tema que me gustaba mucho, ¿no? Es decir, que porque era muy activo, la gente participaba sin crearle mucha tensión y sobre todo sin darse cuenta, hacías que escribiesen, ¿no? Y muchas veces decías, no mires bibliografía, ¿cómo me contarías tú que vas a hacer este trabajo? O en algún caso uno está haciendo la tesis, pues escríbeme la introducción para un trabajo de tu tesis. Escríbelo y la lees luego. Y entonces ahí corriges directamente y eso. Yo creo que esa es a mí es una forma, me parece que da buen resultado. No, desgraciadamente no lo pude seguir, pero me parece que es una forma, yo con la que más he disfrutado, creo que la gente lo ha aprovechado y de alguna manera es como un poco los cursos de cadáver, ¿no? Es decir, que es meter la mano y hacer realmente lo que tienes que hacer. Porque cuando te ves en la realidad, si ahora con una persona joven, tú dices, mira, vamos a revisar esto. Es mucha responsabilidad muchas veces. Entonces se asustan o asusta o da miedo o da miedo el hacerlo mal. Entonces yo creo que hay que empezar a escribir con cosas que son... Y luego hay mucha gente que le gusta escribir y tiene mucha facilidad para escribir. Hay otros que les cuesta mucho más, pero sin embargo hace muy bien la estadística o hace muy bien esto. Y esto ayuda también a que la gente se conozcan entre sí. Entonces el que escribe bien, que escribe, y el que hacen bien la estadística, pues que haga la estadística o que busque la bibliografía es decir, que cada uno tiene también en eso sus habilidades y eso ayuda a descubrirlas y ayuda a formar equipos también. Y eso en un hospital concreto, el que salga un equipo de 3 o 4 personas que se involucren en esto, creo que mejora mucho lo que son las publicaciones. Y de hecho, bueno, esto es un dato, no tiene ningún interés, pero quise cuando yo estuve en FREMAP, montamos el laboratorio, fuimos inmediatamente, al año siguiente de empezar, ya fuimos al hospital con mayor número de publicaciones en España y con mayor número de presentaciones en el Congreso. Y eso era porque la gente tenía datos para dar, que no eran solo radiografías, sino que tenías cosas de laboratorio, tenías cosas, y sobre todo porque estaba trabajando continuamente desarrollando estas aptitudes, ¿no? Pero vamos, hay muchas formas, pero a mí me gusta esta. Acá hay un residente nuestro, el doctor Matías Novillo, que le pregunta sobre maestrías sobre estadística, ¿qué le parece? Y creo que es una buena pregunta también para extenderla. Si le parece que es necesario que todo el mundo sepa estadística o que haya alguien al quien consultar y que nos dé una mano y por ahí es más útil todo lo otro que se mencionó. Tener una buena idea yo creo que es clave, saber cómo escribirlo y la parte estadística dejárselo a algunos expertos. No sé qué opina de eso. Vamos a ver, ¿qué es la estadística, ¿no? Posiblemente es una forma de mentir, ¿no? Que haciendo creer que decimos la verdad de forma objetiva y clara, ¿no? ¿Qué significa una P menor de 0,05, de 0,5, pues significa muy poco.
Es decir, son probabilidades, son probabilidades. Yo creo que es muy importante que los médicos, en nuestro caso que traumatólogos, sepamos lo que son los conceptos estadísticos. Lo que es la normalidad, lo que es la desviación estándar, lo que es la mediana, lo que es... Creo que eso es importante. Pero eso a lo mejor son, más que una maestría, son 4 horas de clase o 3 horas de clase o un buen libro donde esto se explique. Pero hacer una buena estadística yo creo que hay que recurrir siempre al estadístico. Porque es el especialista. Muchas veces ellos no entienden lo que nosotros queremos y se pasan y lo hacen muy complicado todo. Y en eso hay que tener también cuidado, porque un artículo sobre prótesis de cadera no puede ser un artículo de estadística. Pero ahí está el cómo hacer para que la estadística sea buena, sea fiable y no ocupe el centro de nuestro trabajo, no sea el centro del trabajo. Pues generalmente siempre nos movemos con lo mismo, con la TD Student, con el test bueno, me sale, el Kolmogorov o con la chi cuadrado, es decir, que son 4 nociones con las que nosotros nos manejamos, pero de alguna manera para ver si los resultados que nosotros tenemos, qué podemos añadir a esos resultados, que no siempre es fácil manejarlos. Pero yo creo que en eso, yo creo que una maestría, yo preferiría dedicarlo a otras cosas, personalmente. Preferiría dedicarme a otras cosas, a estar 1 año o 2 años haciendo una maestría en estadística. Buenísimo. Está nuestro jefe de servicio, el doctor Pablo de Carli, que me gustaría que dé alguna opinión, algún mensaje. Sofi, ¿vos lo podrás habilitar a Pablo? Estoy habilitado. Ya te lo habilité. Estoy habilitado. Listo. Sí, gracias. Perfecto. Paco, bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, Gracias. muy bien. Bien. Gracias en primer lugar, una vez más. Realmente sos de la familia ortopédica argentina ya, claramente. Sí. Llevas tantas veces y tantos años. Y sobre todo para la residencia y la gente que no te ha escuchado, el valor de lo que vos nos has dado, quiero destacarlo especialmente, porque que vos nos hables de investigación y vos nos hables de cómo publicar es hablar de una vida y de una experiencia propias. Has sido un investigador y sos un investigador de altísimo nivel y realmente para nosotros es no solo un gusto, sino un honor realmente contar con vos. Gracias. Y con la sencillez, como decía Santi Bongiovanni, que es, con que vos nos tirás estos conceptos, ¿no? Realmente has dado una cantidad de perlitas que darían para conversar mucho tiempo en cuanto a la forma de escribir, en cuanto a la forma de investigar, en cuanto a la posición de las editoriales y de la industria en este contexto, muchas cosas que muchas veces nos hablan demasiado, ¿no? No. Y realmente es clave tenerlas presentes. Así que un agradecimiento muy especial por eso, Paco. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Ya siempre sabes que para mí la Argentina, aunque no sea pisarla en estos momentos, pero siempre es un placer estar con vosotros, siempre. Y lo disfruto mucho además. Bueno, muchas gracias y esperamos que podamos verte pisando esta tierra dentro de poco. Esperamos que nos podamos abrazar todos, porque esto está siendo horroroso. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias por todo, Paco. Muchas gracias. Y enhorabuena por el Ateneo. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Te dejamos ir a descansar, que son más de las 12 de la noche y te agradecemos de vuelta. Los gallinas somos así. Las gallinas somos así, así ya es. lo sabes. Así Bueno, es. Gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Chao.